Ok, a partir de este momento ya tenemos activa la grabación. Pues bueno, hoy iniciamos semana 2 y les adelanto, para esta semana no hay tarea, meramente, ¿verdad? En la clasecita, pues prestar atención. Ahí de pronto algunos de ustedes probablemente tengan la costumbre de hacer anotaciones, etcétera. Recordarles que en cualquier momento pueden levantar la mano y con todo gusto les doy el espacio para que hagan comentarios, para que hagan sus preguntas, para que hagan sus aportes, ¿verdad? Para enriquecer la clase. De pronto experiencias que hayan tenido en el ámbito laboral y que se relacionen, ¿verdad?, con la temática que cubrimos. Propiamente, ¿verdad?, la temática para hoy, de hecho voy a compartir pantalla un momentito. Ahí tal vez alguno me confirma si ya está observando mi pantalla. Sí, profe, ya se ve. Ok, excelente. Gracias. Ahí entonces tenemos, ¿verdad?, la presentación de esta semana 2 del módulo 3. Recordemos que este módulo es un módulo sobre asepsia, ¿verdad?, y sobre aspectos propios de la bioseguridad. La semana pasada pues vimos básicamente conceptos generales del módulo. Ya hoy empezamos a ver aspectos un poquito ya más puntuales, más particulares. Particularmente hoy vamos a ver el temita de buenas prácticas de documentación, por sus siglas BPD, como ven en pantalla. Aquí vamos a ver información muy interesante, ¿verdad?, sobre cómo es el buen manejo de los documentos en el área de inspecciones de calidad, ¿verdad?, en las empresas. Aquí hay que adquirir, por así decirlo, pues estos conocimientos claves para un buen manejo de los documentos. No vamos a hacer, digamos, que correcciones o agregar información en documentos como a uno se le ocurra hacerlo, sino que hay pues una normativa, llamémoslo así, en este ámbito que va a regir la manera correcta, la manera adecuada de cómo es que se hacen observaciones, modificaciones, cambios en documentos. Entonces, oficialmente vamos a dar inicio y podemos mencionar que cuando se trata de documentos, ¿verdad?, o registros oficiales en la empresa, en el departamento, pues tenemos que conocer qué es eso primero. Entonces, un documento o un registro oficial, por supuesto, pues va a ser un documento en el que está implícito todos los procedimientos, especificaciones, planos, formularios que se utilizan para la manufactura de un producto. Recordemos, por supuesto, que en todas las industrias, principalmente en industria médica, todo tiene que estar debidamente documentado, el paso a paso, los procedimientos, los procesos que hay que seguir para concretar algún proceso, para concretar la fabricación de un producto, para conocer el adecuado manejo, ¿verdad?, de diferentes actividades en la industria. Todo esto está ya en papel, en manuales, en documentos, en formularios que las personas pues que laboran en estas áreas tienen que conocer, tienen que verificar para garantizar que se está siguiendo el paso a paso. Entonces son documentos o registros oficiales. Todo aquel documento donde ya viene implícito un proceso, un paso a paso de algo. Ahora, hay un particular, y es que este manejo de los documentos oficiales en la industria, pues generalmente cuando son utilizados, ¿verdad?, por un colaborador, tiene que indicarse la firma y la fecha en que esta persona está utilizando, ¿verdad?, este documento. Entonces,
Cuando hablamos de firma, vamos a tener presente que se tiene que considerar las iniciales del nombre, el apellido completo y, si fuera necesario, la inicial del segundo apellido. Entonces, por ejemplo, bueno, mi nombre es Nancy Rodríguez Castillo, así que yo, siguiendo estas instrucciones, tendría que escribir N, la inicial del nombre, Rodríguez, todo el apellido completo, y solo que yo tuviera un compañero o compañera con la misma estructura de firma, tendría que proceder a utilizar la inicial del segundo apellido para hacer, por supuesto, la diferenciación, ¿verdad? Y que no se vayan pues a prestar para algún malentendido, ¿verdad? Por el tema de que hubieran 2 o 3 personas con el mismo formato de firma. Entonces, entiéndase que en este caso particular la firma va a tener esa estructura, no vamos a utilizar la típica firma pues que nosotros generalmente usamos en nuestros documentos personales, que son algún garabato, ¿verdad? Para que me entiendan, sino es esta estructura. Las iniciales, ¿verdad? Siempre recordemos que vamos a utilizar entonces, como decía, la inicial del nombre y eventualmente, ¿verdad? La inicial de ambos apellidos, pero recordemos generalmente el segundo apellido va a ser escrito completito. Ahora, con respecto a la fecha, siempre que manipulemos algún documento, llámese formulario, llámese alguna lista de chequeo, necesariamente, obligatoriamente tenemos que indicar la fecha en la que se está utilizando ese documento. Y la fecha también tiene que respetar un formato de día usando 2 dígitos. Y aquí hago la aclaración. Por ejemplo, si es el día 2 de mayo, yo tendría que poner 02. Siempre van a ser 2 dígitos. 02, 10, 25, etc. Con respecto al mes, vamos a utilizar las primeras 3 letras del mes. Entonces, si fuera mayo, escribiría M-A-Y. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más claro. Y con respecto al año, generalmente colocaríamos los 2 últimos dígitos del año. Esto es una manera de estandarizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los colaboradores deben seguir esta instrucción de manera que no se preste para errores, ¿verdad? No es que Pedro va a hacerlo antojadizamente como él quiere y que María lo va a hacer como la empresa lo establece. No, aquí la idea es que todos utilicen la misma, llamémoslo así, codificación de firma y fecha. Stephanie, que me levantó la mano. Adelante. Profe, vieras que en una empresa que yo estuve era que había que poner primero el mes y luego el día y luego el año. Sí, esa es la estructura como americana, llamémosla así, de la gringa, ¿verdad? En la gringa, en inglés, generalmente vamos a decir primero el mes, después el día y posteriormente el año. Eso es válido, ¿verdad? Vamos, digamos que simplemente a respetar este asunto como de la cantidad de dígitos o datos. Si la empresa es gringa, llamémoslo así, que generalmente es la mayoría, usamos este orden que dice la compañera, y si no hay ninguna salvedad particular, sería entonces el formato que les comento. No sé si quiere agregar algo más, Stephanie. No, profe, gracias. Bueno, gracias a usted más bien por participar. Ok, entonces, ahora vamos a ver cosillas muy particulares. ¿Qué es permitido y qué no es permitido en el manejo de los documentos? Vamos a empezar por lo que no está permitido. Primero, ¿verdad? El corrector, eso es prohibidísimo. Nunca vamos a usar corrector. De hecho, yo recuerdo inclusive en mis años de escuela, hace mucho, mucho tiempo, tuve una maestra, si no me equivoco, como en 6º año,
Ahí tal vez alguna compañera que me ayude con el micrófono, creo que está abierto el de Cristina. Tiene el micrófono abierto. Recuerdo entonces, como les decía, que esa maestra en la escuela en sexto año, pues veníamos acostumbrados, bueno, digamos que los que tenían el dinero para tener corrector, que eran como 2 o 3, yo no era parte de ese grupito, era un wow usar corrector. Y para sexto de la escuela, ya la maestra dijo, no, prohibidísimo, ustedes no pueden usar corrector. Entonces, de hecho es una muy buena práctica. El uso del corrector es algo que a veces genera inconsistencia, se presta para malinterpretaciones, para dudas, ¿verdad? De la certeza de la información. Así que aquí nunca vamos a usar corrector. Borrar, tampoco vamos a borrar. Bueno, de hecho, generalmente todos los documentos deben estar llenos con un lapicero, no con lápiz. Pero en todo caso, de hecho, hace poco vi una publicidad ahí por redes sociales de un lapicero. Bueno, esto es de hace años también, ¿verdad? Esos lapiceros que son borrables. Aquí no, ¿verdad? En temas de calidad, nunca vamos a borrar. Así esté mal escrito, así haya un error, no se borra. En un momentito vamos a ver entonces qué es lo que se hace, ¿verdad? Cuando hay un error, pero no vamos a borrar. Tampoco vamos a sobreescribir. Ahorita vamos a ver también un caso de qué es eso de sobreescribir, pero por lo menos inicialmente les puedo mencionar que cuando yo escribo, pues el trazo, ¿verdad? De la escritura se hace una única vez. Yo no debo sobreescribir, o sea, no debo, digámoslo así, volver a escribir sobre la escritura original como para que quede más oscurita la letra. A ver si me voy a entender con esta explicación. Eso no se hace, no se sobreescribe. Pasa, digamos, lo vi en muchos estudiantes en el colegio, que de pronto por ahí el estudiante se sacaba, qué sé yo, un 51 y el chiquillo venía, ¿verdad? Muy artista y convertía el 5 en un 90, en un 9, perdón. Así que ya no era un 51, sino que era un 91. Porque al sobreescribir, o sea, al pasar el lapicero sobre algo que ya está escrito, me puede permitir de alguna manera modificar, ¿verdad?, la información original. Por eso no es permitido sobreescribir. Usar lápiz, como lo mencionaba hace un momentito, firmar un documento por otra persona, jamás. Así sea mi amigo, además, así sea mi jefe. Que alguien me diga a mí, mira, haceme la vuelta, es que voy tarde, es que se me olvidó. Ponele mi nombre, ya vos sabes cómo yo lo hago. No, qué pena, mejor que se enoje conmigo, pero yo tengo que cuidar mi integridad. Jamás escribir o firmar, más bien, a nombre de otra persona, ni siquiera por un disque favor. Y documentar la información antes o mucho tiempo después de haber realizado la operación verdadera. Y les hago dos casos concretos. Vamos a suponer que, no sé, Tomás, espero que aquí no haya nadie que se llame Tomás, que Tomás es supervisor de un área específica ahí en una empresa y todos los días de forma rutinaria, vamos a suponer, a las 9 de la mañana tiene que ir a hacer una ronda, una supervisión aleatoria. Y como siempre hace lo mismo a las 9 en punto, resulta que Tomás a las 8:30 de la mañana está desocupado y dice, voy a adelantarme y voy a empezar a rellenar el formulario porque como siempre pasa lo mismo, me voy a adelantar, así me ahorro tiempito. Entonces a las 8:30 empieza a rellenar un formulario, pero hace la ronda hasta las 9 de la mañana, o sea, 30 minutos después. Eso es una mala práctica. Yo no puedo rellenar formularios antes de que suceda el proceso, llamémoslo así, en vivo, ¿verdad? En real. ¿Por qué? Porque aunque entre comillas yo crea o Tomás crea que siempre pasa lo mismo, ¿qué ocurriría si ese día que asume esa mala decisión de rellenar anticipadamente ocurre algo diferente? Ya el formulario estaría mal llenado y eso
representaría pues más bien más trabajo porque hay que hacer un montón de correcciones que son las que vamos a ver en un ratito. Entonces, vamos a completar documentos en el momento exacto en que se dan los hechos, no antes ni tampoco después. El otro ejemplo que les traigo. Vamos a suponer ahora que Wendy viene, está también a cargo de un área, tiene que hacer una tarea. Generalmente, pongámosle que Wendy sale a las 6 de la tarde y resulta que 5 minutitos antes de las 6 ella está completando o debería de estar completando un documento, un formulario, algún elemento, ¿verdad?, particular de sus labores, y resulta que está atrasada y el bus sale a las 6 en punto. Entonces ella dice, bueno, si yo me quedo aquí llenando este documento, voy a perder el bus. Así que me llevo el papel para la casa y en el camino, en el bus, me pongo a rellenarlo después. O vamos a suponer que no voy a sacar el documento de la empresa, sino que digo, mañana en la mañanita, apenas llego, lo llevo. Esas son prácticas indebidas. El documento, repito, se debe completar en el momento. Así me sobre el tiempo y quiera anticiparme, no, qué pena, me pongo a hacer otra cosa, pero el documento se llena en el momento. O así me genera un atraso en mi agenda personal, pero yo tengo que cumplir con el llenado en el momento. No se va a llenar después, porque puede hacer que a mí, aunque así parezca unas horas después lo tenga que llenar, puede hacer que a mí se me olvide un dato. Puede hacer que a mí se me pase por alto algún detalle. Por eso es importante llenarlo en el momento. Otras cosas que tampoco se hacen es usar flechas o cualquier tipo de, llámese ayudas o simbologías que, qué sé yo, que solamente yo entiendo para aclarar información documental. Por ahí, ¿verdad? Recuerdo hace años que tuve una compañera de estudio que ella decía que ella amaba los corazones, ¿verdad? Que el símbolo de los corazoncitos era su símbolo favorito. Entonces, para todo eran corazoncitos, hasta para los puntos en la I y en la J, ¿verdad? Ponía un corazoncito. Entonces, una persona que diga, mira, como el corazón es lo que a mí más me gusta, voy a poner en vez de en vez de hacer una corrección adecuada, de acuerdo a una norma, que es la que vamos a ver después, voy a poner un corazón por aquí y hago un corazón por allá y yo entiendo, sí, lo entenderá ella, pero no es algo estándar, así que no vamos a usar flechas ni ningún tipo de simbologías ahí que yo me invento para hacer aclaraciones en el documento, lo que llamamos notas al pie de página. Tampoco vamos a documentar en borrador, ¿verdad? Aquí no se vale decir, voy a hacer un borrador y después lo paso en limpio, no. El documento se hace una vez y así como quedó, ese es el documento válido. Si tiene errores hay que corregirlos, pero no se pueden hacer borradores, porque eso también se puede prestar para duplicidad de información o para algún tipo, ¿verdad?, de error involuntario. Tachar información, tampoco es permitido ahí pasarle una raya encima de la palabra o del texto que estaba mal escrito. Y tampoco se van a desechar los registros, o sea, los documentos oficiales que tengan errores. O sea, no es que yo vengo como hacíamos en la escuela o en el colegio, ¿verdad?, que escribía en una hojilla, tenía un error, pum, arrancaba la hoja, la botaba y volvía a escribir todo. No. Acá, así el documento tenga errores, esto hay que archivarlo, esto no se puede borrar, no se puede votar. Esto es similar como lo que es el manejo de los cheques. No sé si alguien ha tenido oportunidad de conocer este particular. Si yo en una empresa vengo y lleno un cheque y el cheque está mal llenado, yo no lo puedo simplemente agarrar, hacer un puño y botarlo en la basura. Yo el cheque tengo que
anularlo, o sea, poner la palabra anulado y guardarlo. Esto se tiene que documentar, se tiene que resguardar. En el caso de los cheques, estos tienen, perdón, una numeración que no se repite. Entonces, para temas de auditoría, que de hecho es un tema que vamos a ver al final de la clase de hoy, en el momento en que se pierda un consecutivo de una numeración, ahí pueden haber problemas serios para la empresa. Por eso no se desechan los cheques, así estén mal hechos. Es lo mismo con los documentos en una empresa, al menos en el área de calidad. Generalmente también tienen algún tipo de código, algún tipo de numeración, y el tema de desecharlos tampoco es algo bueno, porque puede hacer que se interprete inclusive como alguien que quiere tapar alguna torta, alguien que quiere eliminar una evidencia. Por eso no se puede votar este tipo de documentos, ni siquiera aunque estén deteriorados. ¿Sabes qué? Mire, es que le cayó un poco de café. No, mire, que es que donde estaba almacenado de ahí había una, no sé, una plaga de ratas y se comieron la mitad del papel. Esto no se desecha, tiene que resguardarse, repito, porque pues todo esto es evidencia. En un caso ya muy excepcional, que el documento definitivamente está inclusive hasta ilegible, en este caso pues por lo menos había que tomar fotos, tratar de digitalizar lo que se pueda, pero que haya una evidencia, ¿verdad?, de que el documento existió. Hasta acá, alguna consulta sobre lo que no se puede hacer, porque ya vamos a iniciar lo que se debe hacer. ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Estamos claros con la...? No, profe, súper claro. Ok, excelente. Gracias, compañeros. Bien, denme un momentito que voy a ponerle el cargador a la computadora, que ahí ya me dio un mensajillo de descarga. Ok, entonces vamos ahora a ver lo que es permitido, lo que debe hacerse frente a documentos que tal vez presenten algún errorcillo. Ok, entonces dice por acá, cuando nos equivocamos, ¿verdad?, al estar haciendo un registro de información en un documento o un formulario, se pueden hacer correcciones. La manera correcta es, veamos algunos casos. Primero, antes de pensar en hacer una corrección, tenemos que pensar en qué hacer para no llegar a hacer correcciones, ¿verdad? Que lo ideal sería que los documentos ojalá estuvieran tan bien hechitos que nunca haga falta hacer correcciones. Entonces la primera recomendación es tener letra legible. Y aquí me detengo un momentito. Vean, yo tengo ya 10 años de experiencia como docente. Yo tengo gran parte de experiencia en el sector público y privado. Y curiosamente, a mí me ha tocado en el sector público, en niveles ya altos, llegar a decirle a un estudiante: vea, papito, mamita, cómprese un cuaderno de caligrafía. Y se ríen. Y me dicen: profesora, está vacilando, es una broma. No, no estoy vacilándolo, ni es una broma. Cómprese un cuaderno de caligrafía. Porque tener, qué sé yo, 10 años y tener una mala letra, bueno, de ahí digamos que todavía es rescatable. Pero tener 17 años, 20 años, 25 años y tener una letra que simplemente no se entiende, eso es algo a lo que hay que ponerle atención. Yo particularmente tuve experiencia también hace unos años atrás en un colegio técnico. Recibir, por ejemplo, una solicitud explícita de un empresario diciendo: necesito un estudiante con letra impecable. Y esto parece mentira, pero es un requisito en muchas empresas, ¿verdad? Porque antes de empezar a pelear con un empleado porque no se le entiende la letra, mejor no lo contrato y consigo a alguien que sí escriba bien. Entonces, el tener una letra legible es básico. Yo, con todo cariño y respeto, les digo a los compañeros y compañeras que tal vez tengan un problemita con el tema de la letra, por favor, vean,
no le den poca importancia a esto. Si usted tiene una mala letra porque no se le entiende, porque es un garabatillo, como dicen ahí popularmente, es que tengo letra de doctor, ¿verdad? Bueno, un mal doctor realmente. Aquí tenemos que trabajar esta habilidad, porque resulta que la escritura es una habilidad, así que sería importante que quienes tengan esta debilidad la trabajen y que lo asuman como un reto personal. Así que es forma legible, o sea, tener una letra legible. Esta es la primera recomendación para el llenado de documentos. Usar tinta negra o azul. Y vea que ahí dice solamente. Dios libre, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? En las diapositivas anteriores, nada de lápiz, menos lapicero rosado, verde, celeste, ¿verdad? Yo me acuerdo en la escuela, eso era un wow, tener los lapiceros de todos colores. Ahora los chiquillos tienen, bueno, miles como si nada, pero en la industria es solamente negro o azul. Inclusive yo les voy a ser honesta, se dice que debería de usarse solo tinta azul, y les voy a decir por qué. Generalmente los formularios o los documentos oficiales de las empresas están impresos en negro. Entonces, cuando yo voy a llenar un documento con mi letra, definitivamente va a ser mucho más sencillo identificar dónde yo llené algo si es tinta azul. Yo he tenido, ¿verdad?, un caso extremo de estudiantes que tienen una letra que yo se los he dicho, usted parece más bien una impresora, es una letra impecable, perfecta, o sea, pero tan, ¿cómo decirlo? O sea, es que el trazo es perfecto, como si fuera de verdad, una letra impresa por una impresora. Entonces, en este caso, vieras qué difícil que es a veces ver un formulario y uno no sabe diferenciar entre la letra del formulario y la letra de la persona que la llenó, porque los dos están en tinta negra. Entonces, particularmente les digo, yo soy de las que prefiere siempre usar tinta azul. Ok, vamos con los errores. Cuando se genera un error, yo vine a escribir mal algo, yo podría pasar una línea, vean que ahí dice una línea simple sobre la información errónea. O sea que preferiblemente yo agarro una reglita, me posiciono sobre el texto que tiene el error y paso una rayita, una rayita simple. No es que me voy a poner ahí a hacer aquella raya gorda para tapar todo el texto, no, es una línea simple sobre la información errónea. Y posteriormente hago entonces esta línea para representar que hay un error y luego escribo la información correcta. Ahorita vamos a ver unos casos específicos para que quede claro. Importantísimo lo que vimos al puro inicio, el tema de la firma y la fecha. ¿Para qué era eso? Para esto. Si yo hago una corrección a la par de cada corrección, tengo que escribir obligatoriamente firma y fecha. ¿Por qué? Porque cuando se hagan auditorías o revisiones, tenemos que saber quién hizo la corrección, perdón. Pero no se vale que alguien ahí llegó, hizo una corrección, no puso la firma, no puso la fecha, y cuando alguien viene a revisar algún procedimiento que está dando error, venimos a ver y mira, aquí se hizo una corrección, pero ¿quién la hizo? No se sabe, nadie puso firma y fecha. Entonces, esto no es si quiero, esto es obligatorio, poner firma y fecha al lado de cada error. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos concretos para que ustedes queden más claros con el tema. Entonces, veamos este primer casito. En el primer caso dice hay espacio suficiente. De hecho, ustedes ven esas dos líneas, ¿verdad? O esos dos reglones, y tenemos mucho espacio hacia la derecha para poder rayar, por así decirlo. Entonces, encontramos el error y hay una rayita simple sobre el error. A la par, estamos escribiendo la información correcta. En la primera línea, ¿cuál fue el error? Que hubo se invirtieron los números. Se escribió 0.24, pero era 0.42. Entonces yo escribo
¿verdad? La corrección, y lo que debería de seguir a continuación sería la firma y la fecha. Veamos la segunda línea. Ahí también hay una inversión de números. Se escribió 0,50 y era 0,05. La misma historia. Raya simple sobre el error y escribimos correcto a la par. Ahí repito, en ese ejemplo lo que me falta es agregarle firma y fecha. Veamos otra situación. Aquí hay poco espacio. Entonces vean que ahí tenemos también como una tablita, ¿verdad? De 3 columnas, 2 filas, y se escribió las iniciales G, P, B. Hay un error ahí, pero resulta que el campito es tan estrecho que ahí es imposible. Me pongo a escribir a la par y más bien podría verse como enredado el asunto. Entonces, cuando hay poco espacio, lo que vamos a hacer es poner una simbología que, de acuerdo a normas internacionales, lo que procede es utilizar un asterisco. En otras clases, otro compañero me había mencionado pues que él utilizaba otras simbologías. Ya que hago la salvedad, puede ser que hayan industrias, ¿verdad?, que ya pues tienen años haciendo este tipo de correcciones de una manera específica, tal vez usan una simbología muy específica, y de ahí pues nosotros llegamos a laborar ahí, tenemos que adaptarnos a esa cultura. Pero por lo menos puedo decirles que oficialmente, estandarizadamente, lo que se usa es el asterisco. Entonces, ¿qué hago? Trazo la línea simple sobre el error, como ven en pantalla, dibujo un asterisco y en la parte de abajo de la hoja vuelvo a escribir un asterisco haciendo, digamos, mención a que yo observe cuál era la información correcta, y entonces escribe, léase GBP. Aquí también se invirtieron las letras, ¿verdad? A la par escribiríamos entonces la firma, o sea, las iniciales de la firma y fecha. Estas serían las formas correctas, repito, de hacer correcciones. Errores comunes, veámoslo acá. Bueno, antes lo mencionaba, de los primeros errores es hacer correcciones y no poner la firma ni la fecha. O hacer corrección solamente de una parte del error. Sobreescribir, que ya dijimos que eso no se puede hacer. O excesos de correcciones, que es la primera imagen que ven ustedes en pantalla. Excesos. Entonces, ¿qué pasa? Que si se empiezan a hacer 2, 3, 4, 10 correcciones en una misma línea, ya eso se torna un desastre, un desorden. Como lo dije al inicio, acá lo que tiene que predominar, jóvenes, es estemos concentrados en lo que estamos haciendo. Verifiquemos bien la información antes de escribirla, ¿verdad? Y estemos seguros de que hemos cubierto todos los detalles para precisamente evitar caer en una mala práctica de un exceso de correcciones, que esto no está bien. En la segunda imagen que ustedes ven en pantalla dice corrección sin iniciales y fecha. No se me extrañen si ustedes ven en esa segunda imagen, ven que aparece N / o raya inclinada A. Eso no aplica, ahorita lo vamos a ver. Eso inclusive vean que esa letrilla, bueno, aunque es legible, de pronto en algunos casos donde aparece esa N barra inclinada A, en algunos casos también parece que dice NIA, no NA, que es no aplica. Entonces, vean lo importante de escribir bien. Y vuelvo y repito, si ustedes comparan las dos imágenes, la de arriba a la derecha, en la última columna, aparecen iniciales y fecha, que es lo correcto. En la de abajo hay una corrección en la segunda columna, pero nunca se indicó quién la hizo. Esto no puede ocurrir. Dentro de los errores más comunes, decía ahí corrección de una parte del error. No, cuando se comete un error, tenemos que identificar muy bien
el error en sí y tacharlo por completo, no de forma parcial. Por ejemplo, en la primera imagen, ustedes ven ahí donde dice fecha y dice 03, raya inclinada A. Probablemente la persona que estaba escribiendo esto, por un momento pensó que estaba en el mes de agosto. Vamos a suponer que es agosto. Y cuando iba digitando o escribiendo la letra A de agosto, digo, ay no, no era agosto, era septiembre. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer acá? ¿Qué es lo correcto? Tachar todo. No voy a tachar solo la letra A de agosto. Me toca tachar todo y ponerlo como ustedes ven ahí en la pantalla. Ya la información completita como era. 03, raya inclinada, set de septiembre, raya inclinada 08. Y en la parte de abajo, muy importante, estamos escribiendo las iniciales de la firma y la fecha en la que se hizo esa corrección. Esta es la manera correcta. En la imagen de abajo, que es lo que no se hace, la parte de corregir parcialmente. Esto no está bien. Vean que ahí dice 19, una M, digamos que era mayo, marzo, 08, y después se percatan de que no era M, era abril, y de forma incorrecta la persona tacha solo la letra M y arriba escribe las iniciales del mes correcto, que era abril. Ahí está mal. Lo correcto era tachar toda la fecha, incluyendo día, mes, año. Colocar el correcto, firma y fecha. ¿Vamos bien, muchachos y muchachas? Sí, profe, súper bien. Gracias por confirmar. Otros errorcillos sobre escritura, hace un ratito lo mencionaba, ¿verdad? Aquí ya lo pueden ver un poquito más claro. Si ustedes aprecian ahí en detalle las primeras, bueno, la segunda y tercera columna, si ustedes ven la letra se ve un poquito más negrita, más oscurita en comparación con lo que aparece en miércoles, jueves, viernes. El lunes y martes está como sombreadita la letra. Eso es sobreescritura, eso podría prestarse para que uno dude de que esa información está correcta, porque puede ser que yo haya manipulado algún numerillo y para que me quede parejo, por así decirlo, vine y le pasé el lapicero a todo el texto. Esto no se debe hacer. Si yo me equivoqué, tacho y hago lo que expliqué hace un momentito. Antes también que se mencionaba el tema de los excesos de correcciones, vean el ejemplo que está en la parte de abajo de la imagen, vean, eso es un desorden. A la derecha, la última columna, ahí usted no sabe ni por dónde empezar a leer y qué es esto y esto, Profe, permiso. ¿hola? Eso se ve horrible. Horrible, espantoso, jamás, Sí, ¿verdad? desastroso, Sí. sí. O sea, recordemos que las correcciones tienen que ser algo claro, no algo que más bien me genere conflicto. De tratar de adivinar, porque ya se convierte en una adivinanza eso. Ustedes dicen ahí, y bueno, y aquí, ¿cuál fue la primera corrección? Porque es una corrección de una corrección de una corrección. Esto jamás, jamás, jamás. Y perdonen que sea reiterativa en este tema, pero antes de caer en estos errores, mejor concentrémonos bien en nuestro trabajo. A veces los errores se dan porque la gente está pensando en 20 cosas a la vez, está sosteniendo una conversación con una tercera persona y a la vez está llenando un documento y después, ay, mira, me equivoqué. ¿Por qué? Porque se desconcentran. No están enfocados en sus labores, así que mejor hagamos las cosas bien, ojalá, desde el principio, para evitar esta situación, ¿verdad? Ok, antes les mencionaba esas iniciales, ¿verdad? NA. Aquí precisamente vamos a abordar ese particular. Lo que sí está permitido. Muy importante, siempre en los formularios hay que llenar todos los espacios en blanco. A menos, ¿verdad? A menos o por excepción de que el registro del procedimiento
me diga que no es necesario llenarlos. Pero si no me hace la aclaración, yo estoy obligada a llenar todos los espacios. Ahora, ¿qué pasa? Si de pronto yo vine, pues llené la información y aún así quedó espacio, porque o sea, ya no necesito adicionar más detalles. Entonces, no vamos a dejar espacios en blanco. Y aquí les pregunto a ustedes, a ver quién me ayuda a responder. ¿Por qué no será bueno dejar espacios en blanco? ¿Quién me ayuda? Profe, siento yo que tal vez es como para que no haya algún error de que otra persona pueda agregar algo, ¿no? Exactamente, perfecto. Así puede ser otra persona, así puede ser la persona original, que por ejemplo haya cometido alguno de los errores que yo mencionaba al principio, de que llenó antes o llenó después, y que después diga, uy, se me olvidó agregar aquello, uy, mejor voy a agregarle aquel detallito y me cubro en salud. Ya la información empieza a, digamos que a no ser tan transparente, ¿verdad? Entonces, aquí, importante, yo vine, llené todos los espacios en blanco y si hay algún espacio en blanco que ya no voy a utilizar, lo que procede es escribir las iniciales NA, como ven en pantalla, que representa no aplica. Ahora bien, no hace falta poner el no aplica. Vean ese ejemplo que está ahí, que son puros cuadritos, ¿verdad? El escribir no aplica en cada cuadrito. Imagínense, bueno, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero definitivamente va a requerir más tiempito para hacerlo. Se puede hacer cualquiera de lo que ustedes ven acá en pantalla, esas otras maneras de aplicar o de colocar el no aplica, escribir no aplica, bueno, el NA y trazar una línea que me indique desde qué punto del espacio en blanco hasta qué punto el no aplica va a predominar, ¿verdad? Puede ser en diagonal, como ven en las dos primeras imágenes, o puede ser en horizontal o en vertical, como ven a la derecha en la otra imagen, ¿verdad? Eso es más que todo, repito, como para hacer algo un poquito más práctico, más, digamos, un poco más rápido, por así decirlo. Pero importante, muchachos y muchachas, nunca dejemos espacios sin rellenar, a excepción de que el formulario diga, digamos, tal línea o tal punto no es necesario ser llenada, o si pasó tal cosa, brinque al otro punto, ¿verdad? Entonces, en esos casos excepcionales, pero de lo contrario, no nos la juguemos. En el peor de los escenarios, alguien malintencionado, ¿verdad? Podría llegar a llenar datos por un descuido nuestro de no haber, digamos que, deshabilitado esos espacios en blanco. Entonces, mucho ojo con esto. Ok, otras cosas que sí están permitidas. Comentarios adicionales. ¿Verdad? A veces, pues, tal vez nos limitamos a llenar un formulario que tiene, por decirles algo, 20 puntos a observar. Bueno, pero a veces decimos, puchica, en este formulario, mira que aquí no se toma en cuenta tal situación, aquí, qué lástima que no hay una partecita donde yo pueda agregar esto que yo observé. Entonces, se pueden hacer como forma de respuesta a estas particularidades comentarios adicionales. Aquí dice, entonces, pueden realizarse si son necesarios para hacer aclaraciones. No es que me voy a poner ahí a escribir en el diario de mi vida, es solamente aclaraciones. Se puede utilizar asterisco, como antes lo había explicado, ¿verdad? Para hacer estas referencias como de notas, por así decirlo, al pie de página, y hacer el comentario sobre alguna línea en particular, sobre algún dato en particular. ¿Y qué pasa cuando tal vez yo en un mismo documento tengo varias
aclaraciones. Bueno, sí se puede hacer, pero para un asunto de orden vamos a enumerarlas. ¿Verdad? Esto es importante. O sea, ante todo, tiene que predominar el orden, la transparencia, la claridad de la información. Hoy, por ejemplo, puede ser que yo, Nancy, lleno un formulario, yo, Nancy, lo entiendo, pero resulta que en 15 días yo renuncio, me voy de la empresa y 2 días después de mi renuncia viene, se hace una auditoría y de casualidad en la auditoría sale a relucir ese documento que yo hice. Pero resulta que el auditor dice, no le entiendo nada, esto está, bueno, un garabatero, aquí hay flechas por todo lado, aquí hay un montón de anotaciones o de aclaraciones, pero no se sabe cuál es de qué punto. Entonces, aquí lo importante, repito, es que haya una claridad y un orden que permita a cualquier otra persona entender la información si la consulta. Además, recordemos que la información no es nuestra, la información es de la empresa. Ok, ¿alguna preguntita hasta acá? Vamos para hoy, ¿verdad? Vamos a ver, no lo dije al principio, qué pena, vamos a ver 3 subtemas. El primer temita, que es las buenas prácticas de manejo de documentación, que ya acabamos de finalizarla. Segundo tema es la excelencia operacional. Y tercer subtema es auditorías. Ahora, la excelencia operacional es una filosofía, ¿verdad?, de liderazgo, de trabajo en equipo y de resolución de problemas, que da como resultado en las organizaciones una mejora continua. ¿Por qué? Porque se enfoca en las necesidades del cliente, el empowerment de los empleados y la optimización de los procesos. La excelencia operativa tiene 5 elementos. De hecho, aquí me voy a devolver un momentito. 5 elementos. Esta imagen, pues no la expliqué, pero esta imagen, ¿verdad?, hace referencia a los aspectos más importantes de la excelencia operacional: la confiabilidad humana, la confiabilidad de equipos, confiabilidad en el diseño y confiabilidad de los procesos. Vamos a ver puntualmente entonces algunos, más bien los 5 elementos claves de la excelencia operativa. Tenemos la calidad del producto o servicio. Aquí es importante entender que una empresa que implemente esta filosofía de excelencia operativa tiene que tener claro que el producto o el servicio que le ofrece a sus clientes tiene que hacerse bien. No es vamos a hacerlo a como salga. Si salió bien, bueno, y si no, pues de ahí ni modo, vamos a ir mejorando poco a poco. No. En la excelencia operativa siempre tienen que hacerse las cosas bien. Rapidez, el segundo elemento. Se dice que el tiempo que transcurre desde el momento en que el cliente pide el producto o el servicio hasta que se le entrega tiene que ser lo más corto posible. Entonces yo llamo, y un caso aquí particular, yo llamo a un restaurante. Yo le digo, bueno, yo quiero para hoy tal y tal plato. Ok, perfecto. Dentro de 30 minutos le llega la comida a la casa. Y yo estoy pendiente del reloj y resulta que ya pasó hora y media y la comida no llega. Ahí definitivamente no hay excelencia operativa, porque la rapidez no es un elemento que esté presente, ¿verdad?, en la entrega de ese producto. La fiabilidad, el tercer elemento. Aquí se dice que tiene que haber un cumplimiento sistemático de los plazos acordados de entrega. O sea, cuando un cliente se siente
satisfecho con un producto generalmente tiene un nivel de confianza en el producto. ¿Por qué? Porque el producto cuando se ofreció no se conocía, no se tenía en la mano, pero se confió en todas esas características maravillosas, ¿verdad? Que los productos generalmente cuando uno se lo venden como la solución para sus problemas. Y usted muchas veces como cliente va a creer en todo eso, esa maravilla que te ofrece. Hasta que usted tiene el producto en su mano, usted va a tener la claridad de decir, mira, el producto es confiable. Es confiable cuando es un espejo de lo que me ofrecieron al principio. Cuando verdaderamente yo digo, mira, sí, es lo que me ofrecieron. Es más de lo que me ofrecieron. Entonces ahí hay una fiabilidad, hay una confianza de que se cumplió con todo lo que me ofrecieron en un inicio. Bueno, o lo que le ofrecieron al cliente, ¿verdad? Flexibilidad, el cuarto elemento. La flexibilidad es esa capacidad que tiene el negocio, la empresa, para hacer cambios, adaptaciones al producto o al servicio con el deseo, con el interés de satisfacer al cliente. Por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ocurre, tal vez ustedes van a un restaurante, ven el menú y encuentran un platillo y ustedes dicen, ay, este platillo me gusta, pero que le quiten no sé, voy a decirles el chile dulce, que yo no soy muy amiga del chile dulce. Entonces cuando viene el salonero y yo le digo al salonero, mira, regálame tal platillo, pero que venga sin chile dulce. Que a mí el salonero me diga, sí, claro, con mucho gusto. Y me entregan el plato sin ese ingrediente, ahí hay una flexibilidad. O sea, hay una adaptación para que el cliente esté satisfecho. Pero qué feo es cuando usted llega a algún lugar, de lo que sea, y que usted pida, me le pueden quitar o me le pueden agregar esto. No se puede. Pero ¿por qué? Mire que no es tan complicado. No, es como es y punto. Ahí ya no hay flexibilidad, ¿verdad? Entonces, una empresa, repito, con excelencia operativa, necesariamente tiene que ser flexible. Va a tener que darle la posibilidad, en caso de ser necesario, al cliente de que haga cambios o variaciones en el diseño, en el volumen, en las fechas de entrega, etc. Y como último elemento, el tema del costo. Acá, ¿verdad? La gestión de los procesos de transformación que se van a generar para el producto o servicio tienen que ser procesos en donde los costos sean bajos. Cuando hablamos de costos, muchachos y muchachas, tenemos que entender que es toda esa parte, hablemoslo así, financiera o económica, que la empresa desembolsa para poder tener un producto que va a ser vendido. Ahora, si yo creo un producto donde los costos son altísimos, probablemente el precio final va a ser altísimo también. O si yo tengo un producto que los costos son altos, pero que la empresa dice, bueno, yo no puedo tirarle una utilidad muy alta, o sea, no puedo venderlo muy caro porque entonces no me lo van a comprar, entonces voy a tener que sacrificar una parte de mi ganancia con tal de que el precio sea atractivo. En lugar de entrar en esos detalles, las empresas tienen que desarrollar estrategias que les permitan ofrecer un producto excelente, pero ojalá con costos bajos, para que el precio final de venta sea un precio no solamente competitivo, sino un precio que genere una buena utilidad para el negocio. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Estos son temitas bastante cortos, ¿verdad? Muy concretos. Entonces, en excelencia operativa, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que cubrir, pero es importantísimo que identifiquemos bien esos 5 elementos de la misma: calidad, rapidez, fiabilidad, flexibilidad y costo.
De pronto aquí como para cerrar este temita y pasar al siguiente, me voy a retroceder a esta diapositiva, ¿verdad? Que era la que arrancaba con este subtema. Ahí cuando mencionamos, o ustedes pueden ver el tema de la confiabilidad humana, siempre la excelencia operacional, va a procurar que haya 0 errores al momento de fabricar un producto o de ofrecer un servicio y además desarrollar competencias, ¿verdad? No solamente en las personas, o sea, que el personal esté capacitado, que sea competitivo, sino también en desarrollar cualquier estrategia que mejore la labor del empleado. Con respecto a la confiabilidad de los equipos, hoy las industrias no se pueden dar el lujo de, por ejemplo, tener maquinaria obsoleta o vieja. Hoy las tecnologías son tan impresionantes que una empresa que invierte en equipo moderno es una empresa, primero, que va a tener estrategias de mantenimiento un poco más accesibles. Vean, yo recuerdo en industrias muy antiguas en donde habían, digamos que gerencias que se negaban a desechar maquinarias que eran viejísimas, porque estaban acostumbrados a hacerlo siempre igual por años y decían, es que siempre lo hemos hecho bien, siempre lo hemos hecho igual y ha funcionado, ¿para qué cambiarlo? Lo que pasa es que no se ponían a pensar que maquinarias que eran tan viejas requerían un mantenimiento prolongado, carísimo, no habían repuestos, había muy pocas personas capacitadas para darle mantenimiento a máquinas viejas. Entonces al final, ese cuento de que siempre lo hemos hecho así y siempre ha funcionado, terminaba representando una carga económica para la empresa innecesaria. Y las tecnologías en los equipos han venido a facilitar y a mejorar los tiempos de entrega, a hacer productos de mayor calidad, a elevar los niveles de calidad en la producción. El manejo del mantenimiento a veces es hasta, o sea, es muy, muy bajo. Hay personal altamente capacitado para darle mantenimiento de sobra. Entonces, al final, esta parte de invertir en equipos que sean o que se adapten más a las tecnologías, definitivamente va a ser algo que está presente en la excelencia operacional. La confiabilidad en el diseño, aquí hay que trabajar con estándares, ¿verdad? En equipos, hay que minimizar los tiempos de reparación también en los diseños, cuando hay un diseño que tal vez a la hora de hacer la fabricación genera algún error, algún problema de calibración, por ejemplo, porque los equipos tal vez no se adaptaron bien. Los diseños a veces hay que modificarlos, hay que adaptarlos, hay que ajustarlos a las necesidades, a las condiciones de la empresa. Entonces, esto es parte de la excelencia. Y como último punto, la confiabilidad de los procesos. Se dice que deben existir parámetros, ¿verdad?, que dirijan las operaciones. Tiene que haber una integridad de procesos operacionales en donde haya una excelente, digamos que coherencia entre los procesos. No pueden haber contradicciones, ni reprocesos, ni duplicidades, porque todo eso va a encarecer la calidad de los productos. Así que la excelencia operacional, como repito, es una cultura, es una filosofía. Y la empresa que la adquiera tiene que saber que va a invertir en personal, en equipo, en competencia, en diseño y en procesos, para que definitivamente pues esté hablando el idioma de la excelencia operacional. ¿Alguna preguntita, jóvenes, sobre este segundo subtema? No, Profe, es que yo siento que como algunos trabajamos ya en lo que es industria médica, entonces como que se nos familiariza un poco, ¿verdad? Claro, claro que sí. Más bien, como les decía al principio, si alguien quiere hacer un aporte, ¿verdad?, de sus propias experiencias en el área laboral sobre este tema, siéntese en la libertad de participar y de tal vez participarnos a todos de sus experiencias. No sé si tal vez alguien quiera
aportar algo? Yo, profe, Claro que sí, adelante. vieras que yo trabajo en una industria médica y ahora que hablábamos lo de anteriormente lo de la documentación, aunque no lo crean, ese es el talón de Aquiles de la mayoría de empresas, es la documentación. Es un tema bastante, o sea, es algo muy común, pero sigue todavía afectando mucho a las empresas, mucho más a las médicas. Claro, claro que sí. Ujú. Tal vez de pronto tiene usted alguna experiencia particular sobre eso que nos puede regalar. Sí, nosotros trabajamos con parámetros, digamos, con números, digamos, ajustes milimétricos y una vez, en una ocasión, se perdió un lote muy grande de material por la falta, como lo que hablabas de los checklists, venía pasa falla y no se puso el check y entonces el cliente lo devolvió y ya se echó a perder, ¿verdad? Toda la venta, no compra, nos devolvieron todo el lote solamente por eso. Igualmente a veces por un punto que nos falte también hacen devoluciones enormes y eso genera muchísima pérdida económica. Y de ahí más y que ya queda como, la persona ya queda como así, como en la lista negra, digámoslo así. Uy, sí, qué cosa más terrible, ¿ah? Y es que a veces, ¿verdad? Uno no se pone a pensar en que una pérdida, a ver, de una industria en general no son 5 pesos, ¿verdad? Son miles de dólares, millones de dólares en muchas ocasiones. Y vean, como dice la compañera, por un checklist, o sea, por un check que hizo falta, que en el momento parecía insignificante, que en el momento pasó desapercibido, y terminó en ese desastre que nos comparte la compañera. O sea, por eso definitivamente yo les digo, el tema de la documentación no es algo que se pueda tomar a la ligera, es algo que hay que tomarlo con mucha seriedad, muchísima seriedad. Eh, por ahí habrán otras tareas que usted dice, bueno, de pronto, no sé, escribir un correo electrónico, ¿verdad? Pues ahí cada empresa tiene sus códigos de escritura, llamémoslo así, pero no es lo mismo hablar de un correo electrónico, de un chat, no es lo mismo hablar de, qué sé yo, de hacer una carta a hablar de ya documentos oficiales de la empresa. Así que yo de verdad espero que quienes no tienen experiencia aún en el área les haya quedado bien clarito todos esos pormenores que desarrollamos y los compañeros que ya tienen esa experiencia, este, como el caso de la compañera Cristina y de Marcela, que antes estaban haciendo la observación del tema, pues no me dejan mentir, ¿verdad? Sobre este particular, me llama la atención ese término que usó la compañera Cristina, el talón de Aquiles, ¿verdad? O sea, es ese asuntico que parece insignificante, pero que se convierte en un monstruo si se comete un error en este particular. Así que, de verdad, bueno, Cristina, muchas gracias por el aporte. No sé si alguien de pronto tiene algo más que agregar sobre, bien sea excelencia operacional o sobre documentación, sino para eh, continuar con el tercer y último subtema. Profe, y es que ahora también está Ajá. lo que es, digamos, que no es tanto la documentación también ahora en papel, digamos, porque ahora también se puede hacer por el sistema. Entonces ahí como hay sistema de poca yo que digamos, ¿verdad? Entonces también eso nos ayuda a como no tener esa fallilla. Más que todo el talón de Aquiles, como dijo mi compañera Cristina, es en papelería, ¿verdad? Sí, 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 correcto, correcto. Estamos hablando, digamos, aquí de papel físico, ¿verdad? Ya en temas digitales la cosa cambia, ¿verdad? Cambia completamente, pero no es raro que aún siga trabajándose, ¿verdad? En la industria con papel físico. Pero muchas gracias, Marcelo. Gracias a usted. Con gusto. Ok, y como les decía, entonces si no hay alguien más que quiera hacer algún aporte, ¿verdad? Eh, el subtema que continúa es el de auditorías en sistemas de gestión y tratamientos de hallazgos. Cuando vamos a, eh,
o más bien cuando escuchamos el término auditoría, primero vamos a entender que es un proceso, ¿verdad? Y ustedes saben que los procesos es una serie de pasos que se hacen de forma lógica, consecutiva y en un orden muy preciso. Por eso se dice que es un proceso sistemático. Ahora, es independiente y tiene que ser documentado. Esto es clave. Las auditorías se documentan. Decían por ahí popularmente, ¿verdad? Qué feo decirlo, pero bueno, ni modo. Aquí más los ticos, ¿verdad? Que somos bien dados a poner apodos para todo, pero a los auditores, ¿cómo les llaman en las empresas? Los sapos. ¿Verdad? Qué pena decirlo así, si hay alguien aquí que es auditor, no se me vaya a ofender. Estoy haciendo nada más la salvedad, ¿verdad? De que popularmente así les conocen, como los sapos. ¿Y por qué les llaman sapos? Porque literalmente los auditores o las personas que trabajan en el área de auditoría tienen que andar casi que con lupa, escarbando y encontrando cualquier deficiencia, cualquier anomalía, cualquier desviación. Y para encontrar estas situaciones, pues hay que leer, hay que investigar, hay que hacer una serie de actividades, ¿verdad?, que son propias de la auditoría, observaciones, entrevistas, hallazgos, verificaciones, bueno, un sinnúmero de actividades, repito. Y acá en auditoría, ¿verdad?, pues efectivamente se buscan obtener evidencias, evaluar la situación, tomar decisiones, ofrecer recomendaciones y hacer las correcciones que se consideren necesarias. Ahora, las auditorías no son hechas para joder a nadie ni para echarle a perder la vida a nadie. La auditoría nace y es necesaria para que las empresas se alineen, se ajusten cada día más a la calidad. Sin una auditoría, ¿quién va a corregir las cosas? ¿Verdad? O sea, la auditoría viene a hacer correcciones y siempre busca mejorar. De hecho, la parte, ¿verdad?, en general de auditoría se puede conocer a más en detalle o a profundidad a través de la ISO 19011, que es la que da todas las pautas de cómo se llevan a cabo las auditorías. Ahora, en el concepto que hace un momentito leí, había varias palabrillas claves que aquí ustedes en pantalla las tienen en desglose o en más detalle. La primera palabra o concepto era sistemático y esto hace referencia a procedimientos, ¿verdad?, que siguen pasos lógicos y organizados. Decía también que era independiente. ¿Por qué? Porque los auditores, las personas a cargo de la auditoría, tienen que ser independientes de la actividad que se audita. Y para poner un ejemplo y que quede más clarito, si de pronto Cristina trabaja en un departamento de producción, llamémoslo así, ¿verdad?, de X empresa, y solicita a la jefatura de ese departamento que se haga una auditoría, por supuesto que la auditoría no la puede realizar Cristina. ¿Por qué? Porque Cristina trabaja en ese departamento. Y las auditorías, aquí no se menciona, pero siempre buscan información o hallazgos que sean objetivos. Si Cristina hiciera su propia auditoría, probablemente, ¿verdad?, y de forma muy natural, tal vez obviaría algunos asuntos porque se va a cubrir en salud. Por eso se dice que el auditor tiene que ser independiente, porque un auditor independiente va a ser más objetivo en sus hallazgos, en sus interpretaciones y en sus recomendaciones. Inclusive se dice que los auditores no tienen o no deberían de tener ningún tipo de relación con el área a la que llegan a auditar. Y cuando hablo de relación, hablo de todo lo posible, ¿verdad? Relaciones de amistad, relaciones de parentesco, de todo tipo, ni relaciones de amor tampoco, jamás. ¿Por qué?
Porque si se identificara que el auditor tiene algún tipo de relación con el área a la que va a auditar, pues tal vez se deja entredicho qué tan objetivo, qué tan transparente son sus observaciones, porque tal vez alguien podría decir, claro, es que no lo dijo todo, porque como era el amigo, como era la novia, como era el primo, por eso fue que no dijo todo, para salvarle la tanda, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda en auditoría que haya una independencia. Documentado es el otro término. Como lo dije hace un momentito, siempre en auditoría todo tiene que estar evidenciado y esto va de la mano con el primer subtema, ¿verdad? El manejo de los documentos. O sea, el auditor, ¿qué va a venir a revisar? Toda la documentación física, digital, programas, va a hacer inspecciones, va a hacer entrevistas, pero todo tiene que quedar evidenciado en un informe. Las evidencias como tales, ¿verdad? Son esos registros y toda la información que se revisa y los criterios de auditoría, que es el último elemento, pues ahí es donde se van a desarrollar políticas, procedimientos, requisitos, referencias que se van a utilizar para comparar las evidencias de auditoría. Entonces, en auditoría definitivamente va a ser esa lupa que se le va a aplicar a toda la empresa, a un departamento, a un área específica. Es importantísimo entender que las auditorías son calendarizadas, ¿verdad? Tiene que haber un calendario donde se conoce generalmente la fecha en que inicia las auditorías. Hago una aclaración. Hay dos tipos de auditorías, ¿verdad? Está la auditoría interna y la auditoría externa. La interna es cuando la misma empresa tiene su propio departamento de auditoría. Y la auditoría externa es cuando se contrata una empresa de auditoría de afuera, ¿verdad? Entonces, generalmente las empresas lo que hacen es utilizar su auditoría interna para que hagan esas verificaciones, para que afinen detalles y para que la empresa esté, como dicen, como una joyita, ¿verdad? Y una vez que eso se ha logrado, se contratan auditorías externas, que son mucho más objetivas, vienen y verifican, y aquello que haya pasado por, digamos, por fuera de la lupa de la auditoría interna, es probable que la externa sí lo detecte. Ahora, una auditoría entonces realizada efectivamente debe funcionar como un escáner. Por ahí dicen que como una radiografía. Permitir conocer el desempeño del sistema. O sea, la auditoría va a decir si estamos bien, si estamos mal, si podemos mejorar. Proporcionar esa información real sobre lo cual puede basarse en las decisiones. Siempre va a ofrecer recomendaciones. Y eliminar ideas preconcebidas e información sesgada. En algunas empresas a veces hay rumores, a veces hay conflictos, a veces hay situaciones que se han generado y nadie sabe de dónde se generaron. Las auditorías vienen también, por así decirlo, a barrer la casa y a quitar todo lo que está disfuncional, todo lo que está generando dudas o cualquier situación, pues obviamente que no es positiva para el negocio. Acá lo que les explicaba hace un momentito, ahora los tipos de auditoría, la interna, la externa, y hay otras auditorías externas propiamente que son certificadoras. En las primeras, ¿verdad? Las internas, ya les decía yo que pertenecen propiamente a la empresa. La externa son negocios o empresas dedicadas solo a esto, así que son llamadas, contratadas para que vengan y hagan su trabajo de radiografía a la empresa. Y las terceras, las certificadoras, siempre van a tener como objetivo evaluar, ¿verdad?, si se están cumpliendo con las normas ISO 9001, 14000 o las OSAS 18001. Esto para aplicar algún tipo de certificación o reconocimiento al negocio. Por ejemplo, en algunos casos hay inversionistas, propiamente, digamos, para la industria médica, que tal vez digan, bueno, ¿cuántas industrias médicas hay? Bueno, un montón, ¿verdad? ¿A cuál escogemos?
si hay varias que ofrecen el mismo producto. Bueno, si las inversiones, que generalmente son millonarias, $100, no se van a hacer al azar o a la más bonita. No, el inversionista va a buscar la empresa o el negocio que dé un nivel o que tenga, perdón, un nivel de riesgo bajo, ¿verdad? Donde mi dinero, mi inversión está más asegurada. ¿Y cómo puedo yo saber que un negocio de industria médica es seguro, que tiene niveles de riesgo bajos? Bueno, voy a irme a las radiografías. La empresa que esté certificada por auditoría es una empresa que en buena teoría, ¿verdad?, ha pasado por todos los filtros, ha sido verificada, revisada de pies a cabeza y que está vigente, o sea, que se ha adaptado, que ha mejorado. Así que esto genera confianza en los inversionistas. Esa es la labor de las auditorías certificadoras. Algunos requisitos fundamentales para una auditoría efectiva es que exista el apoyo de la dirección, por supuesto. O sea, las altas gerencias tienen que estar comprometidas con las auditorías. De nada sirve que un supervisor quiera auditoraje y que el gerente del área diga, no, yo no creo en eso, no me gusta. No, tiene que ser desde arriba el apoyo. Los auditores tienen que estar entrenados, por supuesto, tiene que haber una independencia, lo que explicaba antes, acceso a documentos. Aquí me detengo un momentito. Cuando llega la auditoría, o sea, aquí no se vale decir, no, estos documentos no se los puedo dar porque son confidenciales. Yo les hago la salvedad. Las auditorías externas tienen que firmar un contrato con el negocio y en una de las cláusulas se menciona el tema de la confidencialidad. Así que así sea la receta de la Coca-Cola, cuando se firma el contrato de confidencialidad, ninguno de los involucrados puede o debe expresar ninguna información del negocio. Eso es confidencial. Y por ende, los auditores deben de tener acceso a toda la información sin limitaciones para que sea objetivo y transparente. Acceso a todos los niveles gerenciales. Aquí no se vale decir, mira, puede auditar a toda la empresa menos al área, no sé, ¿qué les digo?, de accionistas, porque es que ahí el jefe es muy complicado. No, es todo el negocio. Procedimientos de auditoría definidos tienen que haber. Esto, los auditores no llegan a ver qué inventan, a ver qué se les ocurre. Ya hay un procedimiento previo y ellos tienen que seguirlo al pie de la letra. Con respecto a la ISO 19011, ¿verdad? Esta es utilizada, lo mencionaba hace un rato, para realizar las auditorías de los sistemas de gestión en cualquier tipo de auditoría. Eso es un ISO que precisa los procesos que deben de cumplirse en las auditorías. Aquí nadie viene a inventar el agua tibia, ¿verdad? Ya todo esto está creado. Y finalmente, los principios de auditoría podemos mencionar 4, ahí disculpan el error que hay de enumeración en pantalla. La integridad, ¿verdad? El auditor tiene que ser una persona profesional, imparcial. Por eso les decía el tema de la escogencia, ¿verdad? De las personas que participen de este proceso, no es a cualquiera. Son personas honestas, responsables y que demuestren competencia durante todo el desarrollo de su trabajo. No va a ser una persona ahí, un charlatán que pasa un puro chingue, como dicen popularmente, en media auditoría, una contadera de chistes. No, tiene que haber una seriedad en el tema. Como segundo principio, un cuidado profesional. Aquí es importante, ¿verdad?, que las personas involucradas le den importancia a las tareas que ellas mismas están desarrollando y que generen confianza en todas las personas que están observando su labor. Confidencialidad, también lo mencionaba hace un momentito, tiene que haber una discreción y una protección de toda la información que el auditor va a conocer durante la auditoría. Y la independencia, que ya la expliqué, ¿verdad?, para que genere una imparcialidad y una objetividad en todas las conclusiones que el auditor ofrezca al negocio.
O sea, después de una auditoría que generalmente no son, o sea, no tardan 2 horas, ¿verdad? Las auditorías son semanas completas, calendarizadas, en donde se revisa con lupa absolutamente todo. A veces hay auditorías que se hacen solo por áreas y otras sí se hacen a nivel empresarial. Pero al finalizar el proceso, la auditoría tiene que entregar un informe, ¿verdad? Va a entregar todos los hallazgos, todas las recomendaciones, todas las observaciones y todo esto con el fin de que la alta gerencia pues tome decisiones, ¿verdad? Haga los ajustes para que el negocio verdaderamente pues tenga ese nivel de calidad que ha proyectado o que le ha ofrecido al cliente. Así que eso sería, muchachos y muchachas, el último subtema para la clase de hoy. Me gustaría saber si alguien quiere aportar algo sobre el tema de auditoría. Ok, entonces, si no tenemos comentarios o consultas, estaríamos entonces finalizando la clase de hoy. Les recuerdo que no hay tareita para esta semana, pero sí es importante obviamente que estén repasando. Recuerden que hay un examen único en la semana 4, es bastante teoría, ¿verdad? La que hay que cubrir, así que importante, hagan sus repasos, sus fichas de estudio, etcétera, para que al momento de hacer el examen se les facilite. De mi parte, eso es. Adelante, Marcela. Profe, ¿cómo nos ve con la tarea? Ah, sí, gracias por mencionar el tema. Vean, con el tema de la tareita, como teníamos fecha límite de entrega hoy, yo generalmente por un asunto práctico tengo varios grupos, lo que hago es revisarla al día siguiente, en este caso mañana, porque hay algunos compañeros que inclusive ahorita que son las 7:30, algunos no la han entregado, probablemente pues, y por A o por B razón, no sé. Entonces yo ya al hacer el cierre de hoy, ya se cierra el tiempo límite de entrega, mañana hago la revisión de todas las tareas, ¿verdad? Porque a veces es muy tedioso como que ponerme a revisar una a una, porque de pronto hoy, bueno, por decirles algo, ayer me le mandó un estudiante, antier me la mandaron dos, que la semana pasada cada día me la mandaron una o dos o tres personas. Es muy tedioso estar revisando cada vez que cada uno de ustedes me la sube. Por un asunto práctico, repito, y digamos de metodología, yo opto por sentarme a revisar todas de un solo, ya cuando se terminó la fecha límite de entrega. De todas maneras, las tareas, ¿verdad? Cuando tengan algún tipo de errorcito o tengan alguna situación, yo generalmente les pongo ahí algún comentario. Si la tarea está perfecta, pues van a ver que van a tener el 100, ¿verdad? O todos los puntos correspondientes. Así que ya para mañana, si Dios lo permite, usted va a poder ver la tareita ya calificada. Bueno, usted y sus compañeros. Perfecto. Profe, hay una preguntita. Claro. Digamos, que esté mala, ¿verdad? Que yo espero que no. Ajá. No hay chance de poderla volver a hacer. No, solo se califica una vez. Ah, ok. Está Sí, bien. está bien. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna otra consultita? Profe, Hola. como yo no tengo compu, Ajá. entonces yo la hice en una hoja y le mandé la foto. ¿Está bien? Sí, claro. Eso es completamente normal. Sí. Lo pueden hacer en una hojita esta y cualquier otra tarea, ¿verdad? En una hojita, le toman foto, la suben y listo. Ok, Gracias. con gusto. ¿Alguien más? Recordarles el temita del video, ahora más o menos tarda a veces de 1 hora, 2 horas, dependiendo de la conexión, en ya que quede cargado el video para los que quieran verlo, para los compañeros que se conectan después en diferido. Así que eso sería todo por hoy, muchachos y muchachas. Agradecerles el tiempo, la dedicación y que tengan muy buenas noches.
Gracias a usted, profe. Buenas noches. Con gusto, hasta Buenas luego. noches, profesora. Hasta luego, chao. Buenas noches, compañeros. Hasta Chao, luego. profe. Chao.